Úrsula hizo rodar el carrito de la compra delante de ella, poniendo comida en él. No había mucha gente en el supermercado, así que era fácil moverse por la zona de compras sin aglomeraciones. Al mismo tiempo, Ira miró la lista comprobando si lo había conseguido todo, y calculó mentalmente si tenía dinero suficiente para pagar. Las cifras parecían cuadrar, y, sin mirar atrás, se dirigió a la caja registradora, segura de que tenía suficiente. Sobre todo porque había tomado un poco de todo, sin florituras. Últimamente había tenido que ahorrar un poco, y eso que su sueldo era catastróficamente corto. Se podría decir que cada céntimo contaba. Úrsula lo tuvo en cuenta y no pidió dinero extra. Al mismo tiempo, no podía negar los dulces a los niños. No era culpa suya que la familia fuera pobre. Caminó a paso ligero hacia la caja registradora, sin saber lo que le esperaba allí. Su intuición era silenciosa, aunque normalmente indicaba peligro. Pero no, hoy nada de indirectas. Y con tranquilidad, Úrsula llevó el carrito hasta la caja registradora. Se sorprendió cuando la cajera le dijo el precio total de los productos que había comprado. Resultó que faltaba dinero, y la vendedora refunfuñó disgustada. «Mujer, estás retrasando la cola, date prisa». En efecto, varias personas se habían reunido detrás de Úrsula y prácticamente todos entornaban los ojos en su dirección, salvo un anciano. Frenética, Úrsula intentaba sacar todo el cambio de su monedero y confiaba hasta el último momento en poder reunir la cantidad necesaria. La dependienta ya había empezado a perder la paciencia y se dejó insultar. «Los mendigos no tienen conciencia, vienen a la tienda sin dinero». Úrsula comprendió por fin por qué no podía pagar la compra y empezó a elegir frenéticamente lo que tendría que rechazar. Por su mente pasaron pensamientos como... «¿Quizá un poco de leche? ¿O galletas? Pero a los niños les encantan. No, probablemente dejaré la semola». De todos modos, tuvo sus dudas y no pudo decidir a qué renunciar durante mucho tiempo. La cola se calentó por las payasadas de la cajera y ella también refunfuñaba. Úrsula estaba dispuesta a dejarlo todo y huir solo para evitar aquellas miradas oblicuas y susurros maliciosos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo evitar echarse a llorar. Fue a la tienda a comprar alimentos y se vio envuelta en una situación embarazosa. Úrsula nunca se había sentido tan avergonzada delante de la gente. «¿Qué pensarán de ella?». Esos eran los pensamientos que pasaban por su cabeza. Pero, inesperadamente, ocurrió algo que nadie esperaba. El mismo anciano de la cola, que se había comportado con moderación, sacó su cartera y entregó dinero a la mujer. Un segundo después, el billete pasó a manos del cajero, que cogió el dinero con un gruñido de mala gana. No parecía haber conseguido crear un escándalo grandioso y regodearse. Al mismo tiempo, no se negó la oportunidad de hacer una mueca de desprecio. «No pagues la fianza de estos sinvergüenzas». La mujer enfadada hizo un gesto con la mano y señaló a Úrsula. «Están acostumbrados a vivir a costa de los demás y solo esperan una oportunidad para estafar a un crédulo». Úrsula estaba muy avergonzada. Quería volverse invisible cuando la llamaran farsante en el público. Su rostro se tiñó de carmesí y sus manos se apretaron con tanta fuerza que la piel de las mismas casi se agrieta. Y si no hubiera sido por los desconocidos y la cámara de seguridad, Úrsula seguro que le habría dicho lo que pensaba de ella. Rápidamente metió la compra en las bolsas, dio las gracias al hombre y se dirigió a la salida. Pero justo antes de la puerta se dio la vuelta y dijo: «Definitivamente te lo devolveré todo. Puedes estar seguro». Úrsula estaba realmente agradecida de aquel hombre. La había ayudado en momentos de necesidad y la había salvado de la vergüenza. Nadie sabe cómo habría acabado la cosa si el desconocido no hubiera pagado el dinero y hubiera detenido las blasfemias que salían de la boca de la vendedora. Sobre todo porque pretendía humillar aún más a Úrsula. Curiosamente, nadie en la cola, aparte del Salvador, levantó un dedo para gritar a la insolente cajera. Inclinándose bajo el peso de las bolsas de la compra, Úrsula abrió la puerta y salió. Las lágrimas seguían saliendo de sus ojos,
pero no les prestó atención. Hoy se había convertido en un día sombrío. A pesar de que hacía apenas una hora o dos, estaba de buen humor. Úrsula iba a hacer sémola con leche para sus hijos y a darles galletas de azúcar para merendar. Por supuesto, los planes no habían cambiado. Solo el estado de ánimo se había vuelto confuso y abatido. Mientras tanto, después de esperar a que Úrsula saliera de la tienda, el hombre que la había ayudado se acercó a la cajera y dijo con voz segura: «Harías bien en moderar tu ardor, querida. ¿Qué crees que estás haciendo?» «¿Quién es usted?». El cajero se indignó. «Sé que eres nueva en esta tienda y lo que no sabes es que soy propietario de una cadena de supermercados y este punto de venta también es mío. Tenlo en cuenta y compórtate». Una vendedora mayor vino corriendo hacia el ruido y, al ver al tendero, salió corriendo inmediatamente. «Oh, Alberto López, hoy eres inesperado. Pensábamos que estabas de viaje de negocios». «Tuve que volver para comprobar mis pertenencias», respondió el propietario con enfado. «Y aquí hay algo fuera de lo común». «¿Qué ha pasado, Alberto López?», preguntó con cara de inocente la vendedora mayor. «Sí, Aglia, tu pupila está insultando a los clientes», respondió el propietario. Y lo que era peor, no tenía suficiente dinero para pagar y estaba dispuesta a dejar algunos productos, pero la cajera no quiso esperar, o tenía tanta prisa, no lo sé directamente, y empezó a llamarla con palabras inapropiadas delante de todos. «Elisa, ¿qué crees que estás haciendo?». «Lo siento, Aglia, ¿y tú, Alberto López?», dijo Elisa con culpabilidad y la cabeza gacha. «No lo volveré a hacer, lo prometo. Estaba demorando la fila y tuve que apurarla». «Cuidado conmigo, te quedarás sin trabajo enseguida», la amenazó la mujer mayor. «Bueno, ya está bien. La perdonaremos por una vez», intervino Alberto. «Pero ten en cuenta que no debe volver a ocurrir algo así. No permitiré clientes humillantes en mis tiendas. Y díselo al resto del personal, para que no tenga que despedir bruscamente a nadie». «Sí, comprendo», respondió Aglia. «Imprimiré el memorándum ahora mismo y lo repartiré a todos los empleados. Pero no los despida, que siga siendo una medida de último recurso». «De acuerdo, pero bajo tu responsabilidad». Alberto le señaló con el dedo. La cola empezó inmediatamente a cuchichear y a poner caras de sorpresa. Parecía que la cajera había descargado su agresividad contra un simple cliente, como suele ocurrir en otros establecimientos, pero el propietario la defendió. Tonterías, por supuesto nadie esperaba que lo hiciera. Y aquí se podría decir que Alberto López era un filántropo o simplemente un hombre muy amable. «¿Quieres un té? Acabo de hacer un poco de té», ofreció amablemente la vendedora mayor al tendero. «No, no hay tiempo». Alberto movió la cabeza negativamente y salió del supermercado. En la calle alcanzó a Úrsula y le ofreció su ayuda. «Deja que te ayude con las bolsas. Pesan mucho y no me resulta difícil llevarlas». «No, podría haberlo hecho yo», respondió Úrsula con un fuerte suspiro, pero le dio una de las bolsas al hombre. «Perdona que no me presenté enseguida. Me llamo Alberto López», dijo. «Soy Úrsula», respondió. «Y gracias de nuevo por toda tu ayuda. Si no hubiera sido por ti, me habría sentido muy avergonzada». «No pasa nada. Le puede pasar a cualquiera», contestó Alberto. Úrsula le echó un vistazo y se fijó en su aspecto delgado y pálido, al tiempo que vestía de forma respetable y no parecía un hombre corriente, sino más bien adinerado. Alberto prestó atención de inmediato al escrutinio de su aspecto y, para no aburrir a Úrsula con especulaciones, reveló sus cartas. «Soy dueño de una cadena de supermercados y este es uno de ellos». «¿Hablas en serio?», preguntó Úrsula con sorpresa. «Sí, bastante. Aquí compruebo periódicamente cómo trabajan mis empleados. Hoy he venido aquí y creo que he hecho lo correcto al estar de incógnito». «¿De incógnito? ¿Inspeccionando sus propiedades?». «No puedes evitarlo, Úrsula. Siempre hay que mantener la mano en el pulso», dijo Alberto López con fastidio en la voz. «De lo contrario, percibirían una debilidad y se relajarán». «Ya veo», asintió. «Pero no te preocupes, te devolveré hasta el último céntimo». «Tranquila, ya te he dicho que no hay necesidad de devolver nada». Se mantuvo firme Alberto.
No lo siento por el dinero, y usted fue capaz de pagar su compra en su totalidad. Intuitivamente, Úrsula sintió que aquel hombre no era de temer y que se podía confiar en él, porque Alberto había hecho algo muy noble. Aunque había una diferencia de estatus social entre ellos, sin que se diera cuenta, Úrsula empezó a hablar con él y le contó su vida. El tendero escuchó atentamente y asintió con simpatía. Parecían haber encontrado un terreno común e instantáneamente se hicieron buenos amigos. Crecí en una familia pobre y conocí el valor del dinero muy joven, dice Úrsula. No había mucho dinero en casa, así que tenía que ahorrar para todo. Mi madre trabajaba de cartera y mi padre murió en un accidente laboral. Lamentablemente, nadie de la dirección ayudó en su funeral. Dedicó muchos años a esa planta y al final no consiguió que le pusieran una corona en la tumba. Perdóname por ser tan dura, pero estoy más acostumbrada a decir lo que pienso. En ese momento, Alberto suspiró con fuerza y se cubrió de manchas, y Úrsula pensó que no se encontraba bien. ¿Qué te pasa? ¿Llamamos a una ambulancia? No, estoy bien. Adelante. Alberto apartó la bolsa y se la puso en la otra mano. De todos modos, mi madre me crió sola, asintió Úrsula. Hizo lo que pudo para que en casa hubiera algo básico para comer. Tengo que admitir que no vi mucho y no me arrepiento de haber tenido que vivir así, pero me ayudó a desarrollar mi carácter. Eso es lo más importante. No temiste las dificultades y no te rendiste. Muchas personas que conocí no pudieron encontrar su camino en la vida y se hundieron en lo más bajo del estrato social. Me casé pronto, así sucedió, prosiguió Úrsula con su relato. Mi marido era un buen hombre, y todos me envidiaban y decían que me había tocado un billete de lotería. Para mí era importante que encajáramos bien. Alberto asintió como respuesta e inmediatamente apartó la mirada, como si pudiera ver a alguien. Úrsula también forzó la vista, intentando ver, pero no había nadie. El camino ante ellos estaba vacío, como si toda la gente se hubiera escondido en un instante. Sacudiendo la cabeza, sacudiéndose las telarañas invisibles, Alberto miró a Úrsula y le dijo con una sonrisa: Te estaba escuchando y no me di cuenta del silencio que se cernía sobre mí. Ah, bueno, sí, yo me preguntaba lo mismo, asintió Úrsula. En mi matrimonio con Edgar tuvimos 4 hijos. Éramos los padres más felices del mundo. ¿Por qué utilizas el tiempo pasado?, preguntó Alberto con cautela. Mi marido ha muerto. Perdón. Úrsula bajó la cabeza y lloró en voz baja. Alberto se estremeció involuntariamente, porque pensó que a continuación Úrsula le contaría cómo había criado a sus hijos y disfrutado cada día de su vida. Pero resultó que esta mujer de aspecto frágil tenía muchas penas en su vida, y este incidente en la tienda no hizo sino clavarla aún más en el suelo. Si hubiera sabido cuál era el destino de Úrsula desde el principio, habría despedido a esa cajera insolente desde el primer segundo y no habría dejado que intimidara a la pobre mujer. Tras una breve pausa, Úrsula pasó a hablar de su familia. Su marido era constructor y su profesionalidad era muy valorada. Fue tras el nacimiento de su hija menor cuando pensó en cambiar de trabajo. Edgar quería ganar aún más dinero. Aunque parecía haber suficiente dinero en la casa, el marido soñaba con tener su propia casa, donde vivirían todos juntos cómodamente. Y seguro que tenía habitaciones para niños y salas para juegos y entretenimiento. Con esta idea en mente, Edgar decidió ponerse manos a la obra. Úrsula, por supuesto, no estaba de acuerdo con la idea, pero no habló abiertamente. Confiaba plenamente en su marido, y si él había decidido ir, significaba que lo había resuelto todo. Sobre todo porque Úrsula llevaba mucho tiempo queriendo cambiar su vida a mejor, especialmente por el bien de sus hijos, para que nunca necesitaran nada. Tras asegurarse el apoyo de su esposa, Edgar se puso en marcha. Estaba seguro de que tendría éxito. La larga espera duró 2 meses,
Úrsula llamaba a su marido casi todos los días para ver cómo estaba. Al principio contestaba inmediatamente y luego lo hacía cuando tenía tiempo. Fue entonces cuando empezaron a instalarse en el alma de Úrsula temores malsanos. Pero no se referían al engaño, sino a si todo iba bien con él. Nunca había dudado de la fidelidad de Edgar, sobre todo porque nunca le había dado una razón. Entonces, de repente, llegó la noticia de que su marido había muerto en un accidente de coche. El capataz de Edgar le informó de que se había tomado un par de semanas de permiso y había decidido visitar a su familia, pero no esperó el transporte de la empresa e hizo autostop. Naturalmente, todos sus compañeros le advirtieron de que no lo hiciera, pero él no quería esperar, sobre todo porque el autobús de la empresa llegaría a la obra dentro de 3 días. No quería perder su valioso tiempo. Y ese fue su error fatal, porque a mitad de camino el conductor del remolque en el que viajaba perdió el control del camión. Este derrapó en una curva y se estrelló contra el río. El camionero murió en el acto y no recobró el conocimiento, pero el cuerpo de Edgar nunca se encontró. Los equipos de rescate buscaron durante días, pero todo fue en vano. El marido de Úrsula parecía haberse desvanecido en el aire. Pronto se abandonó la búsqueda, pues se pensó que Edgar había muerto y había sido arrastrado por la corriente. En una situación así, era poco realista encontrar el cuerpo. Esta fue la última información que le dieron a Úrsula. Al final tuvo que aceptar que ahora era viuda con 4 hijos en brazos. Fue duro, por supuesto, pero así era el destino. Úrsula llevaba días sin dejar de llorar. Sus familiares y amigos intentaban consolarla, pero no lo conseguían. Solo quedaba contemplar su angustia mental y rogar a Dios que no se volviera loca. Como nunca encontraron el cadáver, Úrsula tuvo que enterrar en el cementerio un ataúd vacío con las pertenencias de su marido. Puso allí ropa nueva que Edgar aún no se había puesto. Era un traje elegante que el marido pensaba ponerse para su fiesta de aniversario. Los de cuero negro también iban allí. Edgar adoraba los clásicos y valoraba el estilo por encima de todo. Úrsula no escatimó en estos objetos. De esta forma presentó sus respetos y despidió a su marido en su último viaje. En su memoria y en la de los niños iba a seguir siendo el más guapo. Había pasado cerca de 1 año desde entonces y Úrsula ya estaba un poco acostumbrada a no tener a su marido cerca. Incluso los niños ya no molestaban a su madre con ¿"¿Dónde está papá?". Al principio hacían berrinches, exigían verlo, porque no era tan fácil explicarles que estaba en el cielo. Los chicos dejaron de acosar a su madre cuando se dieron cuenta de que su padre había muerto. Todo esto, Úrsula se lo contó emocionada a Alberto López. Fue como si se hubiera estado reservando durante mucho tiempo, y entonces estalló. Al mismo tiempo, el tendero se tomaba su tiempo para insertar sus líneas. Caminó a su lado y pensó en algo. A Úrsula incluso le pareció que Alberto estaba en otra dimensión en ese momento. La piel de su cara estaba tan tirante que se veían todos los vasos y capilares. Lo que puede decirse es que ni siquiera los ricos carecían de compasión. Al parecer, Alberto estaba tan absorto en la historia que se la imaginó mentalmente delante de él, y ni siquiera se dio cuenta de que Úrsula sacaba una foto de su marido del bolsillo de su jersey. «Toma, ese es mi Edgar», sollozó señalándole con el dedo. Alberto cogió la foto de sus manos y se quedó mirándola unos minutos, como si buscara algo que le resultara familiar. Edgar sonreía en la foto, como suelen hacer las personas felices, y después de todo no le cabía duda. Marido de Úrsula, no tenía motivos para no ser feliz. Hijos, un hogar, una esposa cariñosa, todas estas cosas le rodeaban con abundancia. La foto le muestra de cuerpo entero y con los rasgos distintivos de un hombre contento con su vida. «Lo siento mucho, Úrsula», dijo Alberto tras un largo silencio. «Es un gran dolor para una familia cuando muere alguien cercano».
Sí, gracias por tu simpatía, asintió Úrsula. El tiempo cura, como solíamos decir. Puede ser, pero no todo el mundo lo hace, respondió Alberto con tristeza. Por cierto, puedo ayudarte a encontrar a tu marido si quieres. Pero los rescatadores no encontraron nada, respondió dubitativa. Y es dudoso que usted pueda hacer algo. Intentaré ver si al menos puedo encontrar su cuerpo. Alberto fue persistente. Quién sabe, a lo mejor alguien lo ha visto o tiene alguna información. Yo solo estaría agradecida, dijo Úrsula. Has hecho bastante por mí, no puedo agradecértelo lo suficiente. No te preocupes, lo hago de todo corazón, respondió Alberto guiñando el ojo izquierdo. Al mismo tiempo, Úrsula sintió que él reaccionaba con ambivalencia a sus palabras sobre la curación a través del tiempo y, para no andarse con rodeos, decidió preguntarle: ¿Tú también has tenido algún duelo en tu familia? Bueno, ¿cómo puedo decírtelo? Empezó Alberto, pero Úrsula le interrumpió un momento. Aquí estamos, aquí es donde vivo, señaló una vieja casa de 4 plantas. Sentémonos en el banco y me lo cuentas. Está bien, si te tomas tu tiempo, asintió Alberto. Yo también he vivido una vida difícil, así que te entiendo mejor que nadie. Mi único y querido hijo, Fabián, murió en una misión de combate en uno de los puntos calientes. Por razones obvias, por supuesto, no puedo decirte en dónde. Sí, por supuesto. Soñaba tanto con tener nietos que cuidé de mi hijo. Continuaba Alberto. Fuimos a pescar y a cazar juntos. Nos relajamos en la casa de campo, disfrutando de la naturaleza. ¿Qué más necesitábamos para ser felices? En ese momento hizo una pausa, mirando las nubes. Se pasó la palma de la mano por la cara, como si se estuviera limpiando el agua, y dijo: No pude ver a mis nietos. Mi hijo no me hizo feliz. La esposa de Nora murió 6 meses después de su muerte. Su corazón se rindió. Los médicos no pudieron hacer otra cosa que registrar su muerte. Y todo esto sucedía delante de mis ojos. Y fue como si cayera en un pozo oscuro. Mi mujer y mi hijo me dejaron solo para que probablemente viviera y sufriera. No digas eso, no lo han hecho a propósito, le tranquilizó Úrsula. Sí, como ves, los ricos también lloran. Se secó Alberto las lágrimas y resumió: Me has sorprendido, dijo Úrsula inesperadamente. ¿Y cómo? Nunca habría pensado que un hombre rico pudiera enviar fácilmente a su hijo a servir en un punto caliente y defender los intereses de su país. Me parece normal, respondió Alberto. Todo hombre debe ser patriota de su país. Además, mi hijo tomó su propia decisión. Yo no insistí. Mi mujer y yo le ofrecimos hacer carrera en la empresa, pero se negó. Su hijo era valiente y arrojado, añadió Úrsula. Incluso diría que responsable y decidido. En eso no tenía igual, asintió Alberto. Edgar siempre fijaba bien sus objetivos. Nunca se quedaban a medias, por difícil que fuera la situación. Estamos teniendo una charla muy íntima. Úrsula se levantó y señaló hacia el porche. ¿Por qué no entras y te tomas un té? Muchas gracias, pero paso, dijo Alberto moviendo negativamente la cabeza. No me he sentido bien últimamente. Los médicos siguen hablando del tumor e insisten en una operación. Pero yo soy como un niño, lo voy aplazando. No deberías hacerlo. Enseguida noté tu palidez, dijo Úrsula negando con la cabeza. Ahora tenemos un gran equipo médico, así que no debes tenerles miedo. De todos modos, no te harán nada malo. Además, probablemente tengas opciones con una clínica de pago. No tengo miedo, simplemente no tengo tiempo, respondió Alberto con una sonrisa. Y la palidez es causada por la presión sanguínea. Sube y baja. Tomo pastillas, pero no siempre me ayudan. Precisamente por eso hay que examinarte, insistió Úrsula.
Bueno, en otra ocasión, si el tiempo lo permite. Asintió Alberto. En cuanto a su marido, veré qué puedo averiguar. Siento que hayas rechazado el té, dijo Úrsula. Esperaré noticias. Después intercambiaron números de teléfono y se despidieron. En efecto, Alberto López había estado enfermo, pero siempre lo había dejado para más tarde. No temía a los médicos, simplemente no tenía a quién dejar su negocio. Sobre todo a la luz del incidente de hoy necesitaba aún más control. Al fin y al cabo, el personal podía sentarse sobre sus cuellos y colgar sus pies. No podía permitirlo, porque entonces tendría que admitir su propia debilidad. Alberto necesitaba un detective para iniciar su búsqueda. Uno de ellos era Leonardo Díaz. Antes de su jubilación había trabajado como investigador principal en la unidad de homicidios. El empresario iba a reunirse con él sin demora, como en el caso de su enfermedad. 40 minutos después estaba allí y miraba las ventanas del tercer piso. Allí vivía el detective con el que había mantenido estrechos lazos en su juventud. Leonardo, cuando aún era un investigador novato, había participado en la investigación del asesinato de un joven. Se sospechó de Alberto porque en su casa se encontraron restos de sangre y huellas dactilares del fallecido, pero pronto resultó que le habían tendido una trampa y fue Díaz quien lo demostró. Él mismo se puso tras la pista del asesino y dirigió la detención. Por ello, el joven investigador fue recompensado y ascendido. Posteriormente, Leonardo hizo carrera y se convirtió en investigador principal. Justo antes de jubilarse, consiguió trabajar 6 meses como jefe del departamento. Al abrir la puerta al tercer timbrazo, Leonardo sonrió ampliamente y dijo: «Alberto, ¿cuánto tiempo sin vernos?». Abrazó a su invitado, le hizo entrar en el piso e inmediatamente le condujo a la cocina. «Brindemos por la reunión». «No me negaré, Leonardo». Le dio Alberto una palmada en el hombro. «Últimamente nos vemos cada vez menos». «Yo me dedico a los negocios y tú siempre estás ocupado», respondió Alberto con los brazos extendidos. «Por eso no nos vemos como antes. Es bueno que recordemos y las direcciones de los demás». «Y eso es cierto, significa que nuestros cerebros aún funcionan», asintió Leonardo. «Bueno, vamos». Después de vaciar sus bebidas, comieron ensalada y lonchas de jamón, que el detective había sacado cuidadosamente de la nevera. Cabe destacar que su piso estaba en estado perfecto. Cada cosa y cada objeto estaban estrictamente en su sitio. Incluso cuando era investigador, Leonardo se había acostumbrado a la férrea disciplina y continuó siguiéndola, a pesar de que con su riqueza podría haber contratado a un ayudante. «Sabes, Leonardo, no he venido solo a verte», dijo Alberto López, apartando su plato de ensalada. «Ya lo he adivinado, siempre has sido un hombre reservado», asintió Leonardo. «A veces había que extraer cada palabra con pinzas. Desde la muerte de tu hijo has estado muy distante. Sabes que es un tema delicado para mí», respondió Alberto con rabia en su voz. «Lo siento, sí, voy por mal camino». Leonardo hizo un gesto con las manos. «¿Qué te ha pasado? Cuéntanoslo». «Necesito tu ayuda como detective», respondió Alberto. «Sé que en ese trabajo se gana más que en la policía». «Ah, sí. Así que el investigador Díaz está pasado de moda en este momento», bromeó Leonardo. «¿Por qué no? Tus habilidades siempre están en demanda, pero esta vez necesito un detective. Créeme, he venido a ti con una buena oferta difícil de rechazar». «Muy bien, te estoy escuchando, así que adelante, dame todos los detalles que puedas». «Hoy he conocido a una mujer amable. Se llama Úrsula. Empezamos a hablar y me contó la historia de la muerte de su marido. Estaba haciendo autostop para volver a casa. El conductor del remolque perdió el control y se produjo el accidente. El coche cayó al río, el propietario del camión murió, pero el cuerpo de Edgar, que así se llama el marido de Úrsula, no se encontró». «Alberto, has encontrado una compañera de vida y quieres deshacerte de tu rival». Leonardo volvió a bromear.
Aprecio tu humor, pero mi Nora sigue en mi corazón, respondió Alberto con reproche. Lo siento, chiste malo, sigue. Bueno, enterró un ataúd vacío con las pertenencias de su marido, continuó Alberto, pero tengo dudas de que esté muerto. ¿Y qué te hace pensar eso?, preguntó el detective. Sí, como has dicho, el coche cayó al río. Hay muchas posibilidades de que se estrellara, el cuerpo fuera arrastrado y las fieras se lo comieran. Eso es lo que yo pensaba también, asintió Alberto. Pero aún así, por favor, acepte el caso. ¿Qué te parece si lo encontramos? Al menos un cuerpo para que Úrsula pueda darle a su marido un entierro decente. Bueno, no puedo garantizar nada. Leonardo se encogió de hombros. Pero haré lo que pueda. No te lamentes si no obtienes un resultado positivo. No hay problema, lo comprendo, convino Alberto. Queda mucho camino por recorrer y no hay garantías de que encontremos nada. Por cierto, ¿dónde fue el accidente? Te anotaré toda la información de Úrsula. Alberto sacó un cuaderno de su bolsillo interior y apuntó toda la escasa información que poseía en ese momento. No es mucho, claro, pero ya es algo, dijo Leonardo mirando las notas. En un par de días tengo que cerrar el trato con uno de los clientes y me pondré en tu caso. No tardes mucho, Leonardo, se lo prometí a Úrsula. Por supuesto, nunca te he defraudado antes, respondió el detective. ¿Qué tal otra copa? Ya he tenido bastante. Tengo la tensión un poco alta. Se niega Alberto. Cuando me encuentres a este hombre, tomaremos una copa. Incluso me pondré un coñac de 10 años. Te tomo la palabra. Y así se separaron. Alberto se fue a casa y Leonardo empezó a llamar a sus informadores. No podía rechazar a su amigo. Después de aquel caso, en el que Leonardo le salvó literalmente de la cárcel, habían desarrollado esa fuerte amistad masculina y a lo largo de los años nunca la abandonaron, por muy dura que fuera la vida o lo que estuviera pasando. En cuanto a Úrsula, en cierto modo se resistía a creer que Alberto tendría éxito. Había pasado demasiado tiempo desde entonces y los rescatadores le habían asegurado entonces que todo era inútil, sobre todo porque nadie de la calle había ofrecido antes esa ayuda y, de repente, el propietario de una cadena de supermercados se hizo cargo de la búsqueda. No creía en los milagros, especialmente en los que prometían cumplir alguno de sus sueños, y su sueño era volver a estar con su marido. Aunque se había acostumbrado a afrontar sus propias dificultades, no podía prescindir de su fuerte hombro masculino. Eso fue lo que pensó, pero se dio cuenta de que el sueño no se haría realidad. Su marido no resucitaría y no sería el mismo de antes. Cada vez más preocupada, Úrsula esperaba cada vez menos de Alberto. Además, él tampoco la tranquilizaba cada vez que contestaba el teléfono cuando Úrsula le llamaba. Estoy buscando, ten paciencia. Por supuesto, era comprensible que no dispusiera de una base de datos con todos los muertos del país, pero Úrsula no podía esperar más, porque con todo su corazón deseaba que el tiempo volviera atrás. Así siguió hasta que se dio cuenta de la inutilidad de la vanidad. Pasó una semana y otra, y Alberto no facilitó ninguna información. A partir de ese momento, Úrsula dejó de esperar. Mientras tanto, Leonardo hurgaba en la tierra en busca de información. Utilizó todas sus conexiones para poner a la gente adecuada en sus oídos. Se podría decir que puso en marcha el volante de la historia en la dirección opuesta. No olvidó informar a Nikolai Ivanovich. Le llamaba periódicamente y Leonardo contestaba. Alberto, he conseguido hacer algunos progresos en ese sentido. Creo que pronto las cosas se pondrán en su sitio. Esto fue más que suficiente para que Alberto confiara en las habilidades del detective. Leonardo siguió buscando y pronto su búsqueda tuvo éxito. Encontró el eslabón perdido de la cadena y se agarró a él como un ahogado que se agarra a una oportunidad de sobrevivir. Úrsula estaba en casa ese día porque era su día libre. Ella y los niños planeaban pasarlo bien, pero inesperadamente llamaron a la puerta. No esperaba visitas,
así que con gran sorpresa fue a abrir la puerta. En ese mismo instante su rostro se contorsionó de horror, pues el marido de Edgar estaba de pie en el umbral. Estaba pálido y delgado, y tenía una cicatriz en la frente que parecía carmesí. Úrsula lloraba de alegría porque su marido había vuelto y había llamado la atención de los niños. Un momento después estaban en el pasillo, como por arte de magia. Gritos y gritos de sorpresa llenaron el espacio del piso y todo el rellano. Al mismo tiempo, detrás de Edgar estaba Alberto sonriendo. Y aquí estaba claro que no le había faltado ayuda. Úrsula había dudado de él por nada. Había justificado plenamente lo que se había confiado a sí mismo. Edgar entró en el piso rodeado por todos lados por sus hijos. Durante una hora no le dieron descanso, abrazándose y llorando. Pero sobre todo Úrsula no podía creer que tuviera delante a su marido vivo. Se pellizcó 2 veces, pensando que estaba soñando, pero todo estaba sucediendo en la realidad. Y Edgar incluso trató de hablar con ella sobre algo. Sin embargo, todavía no se le daba muy bien, seguramente por el estrés y la excitación. Por fin Alberto tomó el relevo y habló en voz alta. Creo que es hora de aclarar algunos puntos. ¿Qué piensas, Edgar? Sí, ya es hora. Ha pasado demasiado tiempo, asintió Edgar. Comenzó su relato dando las gracias a todos los que le habían rescatado y buscado. El trágico suceso tuvo lugar por la noche, cuando se dirigía a reunirse con su familia. Edgar tenía tanta prisa que él mismo, sin querer, empezó a empujar al conductor, que educadamente aceleró sin pensar siquiera en cómo podría acabar aquello. El camino era sinuoso, en algunos lugares con curvas pronunciadas. Fue en una de esas cuando el coche derrapó. En un abrir y cerrar de ojos, el camión se salió de la carretera y rodó hacia el río. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar porque la velocidad afectó a la magnitud del impacto. Acabó golpeándose fuertemente la cabeza contra una roca y fue arrastrado por la corriente a lo largo del cauce del río. Probablemente habría flotado hasta ahogarse o ser devorado por animales salvajes. Pero Edgar tuvo la suerte de ser encontrado por vagabundos. Se habían instalado en el bosque y estaban pescando. Tropezaron con su cuerpo y al principio pensaron que estaba muerto, pero luego lo sacaron del agua y se dieron cuenta de que el hombre estaba vivo, solo que inconsciente. Los vagabundos cogieron a Edgar y se lo llevaron a su choza. Allí pasó un mes delirando, convocando constantemente a la gente. Nadie entendía lo que decía porque susurraba y apenas le salían las palabras. Edgar estaba en una especie de postración y no entendía lo que ocurría a su alrededor. A veces, sin embargo, abría los ojos, pero caía inmediatamente en el olvido. Curiosamente, los vagabundos no la abandonaron. Siguieron cuidando de él. Aquí se le dio una segunda oportunidad, como si Edgar hubiera nacido con la camisa puesta. Poco a poco empezó a recobrar el conocimiento, pero no recordaba nada que le relacionara con su vida anterior. Edgar intentó reconstruir los hechos, el tiempo y los acontecimientos, pero no pudo hacer nada. En un arrebato de ira estuvo a punto de suicidarse, pero los vagabundos le sacaron de la horca a tiempo. Durante un tiempo se le dio un nombre ya que tampoco recordaba el suyo. Edgar se convirtió en Rubén. Ayudó a sus salvadores a pescar. Necesitaba algo de comer y no podía quedarse tumbado en el cuchitril mirando el techo. También esperaba recordar su pasado y volver a casa. Edgar sabía que no era aquí donde debía estar. Pasaba el tiempo y no podía pensar con claridad en su pasado, así que Edgar decidió ir a la policía. Sin embargo, no llevaba documentos consigo. Era probable que se hubiera peleado en otoño y fuera imposible probar su identidad. Mientras tanto, Edgar se arriesgó e intentó dar explicaciones a la policía. Le escucharon y solo se rieron. Todos los días tenían que tratar con vagabundos y personas sin hogar. Y Edgar no era una excepción. Al no recibir ayuda de los policías, regresó frustrado a la choza. Edgar incluso quiso marcharse, pero los vagabundos le devolvieron la cordura y le impidieron cometer la imprudencia. Se quedó.
Pronto, sin embargo, la ayuda llegó de un lugar que Edgar no esperaba. No podía creer su felicidad cuando unas personas extrañas se le acercaron y empezaron a presentarle hechos de su vida pasada. Edgar pasó una hora escuchando lo que hacía tiempo que quería recordar. Entonces entró el detective y explicó el motivo de su visita. Leonardo preparó suavemente a Edgar para que tuviera que someterse a rehabilitación, ya que había que devolverle la memoria y, al mismo tiempo, la normalidad. Tras conocer los resultados de la búsqueda, Alberto pagó él mismo el tratamiento de Edgar. Fue la primera persona que le visitó a la clínica. Entonces, ¿cómo te sientes? Mejor, pero todavía con náuseas, respondió Edgar. Puede pasar. Pasará. Intenta coger fuerzas, le tranquilizó Alberto López. ¿Estás seguro de que eso ayudará? Edgar miró alrededor de la sala. Por supuesto, aquí trabajan los mejores médicos de la región, asintió Alberto López y le deseó una pronta recuperación. La clínica ayudó a Edgar a sobrellevar los efectos negativos de la amnesia. Poco a poco fue recordando la mayoría de los acontecimientos de su vida pasada y se alegró de saber que tenía mujer y 4 hijos. Edgar incluso lloró cuando Alberto López volvió a visitarle. Es una bendición tener una familia, afirma. Sí, lo es, y eres muy bienvenido, respondió Alberto dándole una palmadita en el hombro. Ojalá hubiera terminado la terapia y pudiera irme a casa, se lamentó Edgar. No queda mucho, ten paciencia, le aseguró Alberto. Al cabo de un tiempo, Edgar fue dado de alta. Estaba tan contento que casi sale corriendo del hospital. Alberto lo llevó a su casa para asearlo. Lo primero que hizo fue ponerse ropa nueva, ya que necesitaba tener un aspecto más o menos decente antes de volver a casa. Así llegó a la puerta, aunque un poco pálido y delgado. Úrsula escuchó la historia de su marido y lloró amargamente. Lo siento, mi amor, estoy tan avergonzada. No te culpes, no sabías nada. Intentó tranquilizarla Edgar. Tengo que dar las gracias a Alberto López por organizar mi búsqueda. Te estamos muy agradecidos, le dijo Úrsula. Te estaremos en deuda el resto de nuestras vidas. Basta, no hay deudas, le espetó Alberto. Basta con que me permitas ayudar a tu familia. Es la providencia de Dios, suplicó Úrsula. No sabía que hubiera gente tan amable en el mundo. A partir de ese día, Alberto López se hizo cargo de la familia de Úrsula y Edgar. Decidió que no dejaría en apuros a personas que habían pasado por semejante calvario. Después de que Edgar finalmente entrara en razón, dispuso que fuera un expedicionario. El marido de Úrsula se encargaría de abastecer a las tiendas con diversos productos. Edgar disfrutaba de su trabajo porque por fin había vuelto a la sociedad normal. Al mismo tiempo, Alberto se convirtió de forma imperceptible en casi el mejor abuelo de los hijos de Úrsula. Les visitaba tan a menudo que le consideraban familia, sobre todo la hija menor de Úrsula y Edgar. La niña brillaba literalmente cuando Alberto iba a su casa. Pero un día cayó enfermo y lo llevaron de urgencia a una clínica. Se resistía a ir, pero los médicos insistieron. Le recordaron un tumor que supuestamente le habían descubierto durante un examen. No había nada que hacer y Alberto estuvo de acuerdo, sobre todo porque últimamente se encontraba peor. Úrsula estaba preocupada y le visitaba casi todos los días. Edgar también visitó a su abuelo y le aseguró que todo iría bien. Al menos eso era lo que él quería creer. Y Alberto no desesperó, sobre todo porque había gente a su alrededor que le quería de verdad. Sin embargo, al cabo de unos días empeoró aún más y, tras largas manipulaciones, los médicos decidieron hacerle una transfusión de sangre. Sin embargo, Alberto tenía un tipo de sangre poco común, que ninguno de sus pacientes poseía. La cuestión era qué hacer, ya que el recuento contaba en horas, sino en minutos.
Y entonces de la nada se corrió la voz de que había un donante. La clínica donde Edgar estaba recibiendo terapia de rehabilitación le informó de ello. Alberto estaba confuso, pero dio el visto bueno al procedimiento. El médico le informó de que su sangre y la de Edgar tenían un genotipo similar. El hombre rico no creía que pudiera ser así. Por eso, tras la transfusión, insistió en que los médicos realizaran una prueba de ADN. Todas las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis y esperaron el resultado. Mientras tanto, Alberto se recuperaba y se apresuró a informar a Úrsula y Edgar, que acudieron a la clínica ese mismo día para verlo y felicitarle. Como pueden ver, la medicina hace verdaderos milagros. Elogió Alberto a los médicos locales. «Te dije que te ayudarían», dijo Úrsula alegremente. «Y sobre todo, gracias, Edgar», continuó Alberto. «Si no fuera por él, no estaría hablando contigo ahora». «No, solo te di mi sangre para una transfusión». Me quitó de encima. «Eso es lo que ayudó», respondió Alberto con el dedo índice levantado. Al mismo tiempo, aún no le había informado de que había encargado un análisis de sangre. No podía revelar prematuramente esa información sin comprobar su veracidad, así que mantuvo la calma. Gracias a los esfuerzos de sus médicos, Alberto López mejoraba cada día más. Ya no se sentía cansado ni le dolía la cabeza. Hasta hace poco, la migraña había sido abrumadora. Por fin llegaron los resultados y Alberto se sorprendió al saber que Edgar era su hijo. Pero no podía ser. Edgar era la única familia que había tenido y había puesto en él todo su corazón y su alma. Para disipar cualquier duda, Alberto volvió a dirigirse a Leonardo, que realizó una investigación. Los hechos que descubrió fueron estremecedores. Alberto acababa de salir del hospital y llegó a casa de Úrsula y Edgar, que le estaban esperando. Pusieron una mesa abundante y llamaron a los niños. Tras echarles una mirada, Alberto les pidió que pasaran al vestíbulo. «Tengo un asunto muy serio que discutir con usted». «¿Qué? ¿No te han curado hasta el final?», preguntó Úrsula entusiasmada. No pasa nada». Alberto sacudió la cabeza y contestó. «Han hecho un milagro. Es incluso mejor de lo que era. Pero he venido a darte otra información». «Te escuchamos con atención», dijo Edgar. «¿Cómo decirlo?», dudó Alberto. «Pero tú pareces ser mi hijo, Edgar». Edgar casi se cae de la silla al oírlo. Inmediatamente le brotó sudor de la frente y su cara se puso roja. Y los ojos de Úrsula también, porque no se lo esperaba. No puedo creerlo, ¿cómo es posible?», preguntó Edgar, sorprendido, saliendo de su estupor. «Al principio no me lo creí, pero lo releí todo y me convencí por completo», respondió Alberto y entregó a Edgar los resultados de la investigación. Edgar lo leyó atentamente y se pasó la mano por el pelo. «Es una noticia realmente chocante», dijo tras un momento de vacilación. «Lo siento, pero tenía que hacerme un análisis de ADN», continuó Alberto. «El caso es que, tras encontrar un donante en tu persona, me dijeron que nuestra sangre es similar. No me lo creía y entonces los médicos me presentaron pruebas. Tras esperar a que terminara el procedimiento, me dirigí al laboratorio». «Lo siento, pero sigo sin entender cómo ha podido ocurrir», intervino Úrsula. «Pronto lo sabremos», respondió Alberto. «Le pedí a nuestro detective que reuniera toda la información sobre el nacimiento de mi hijo». Un par de horas más tarde volvió a sonar el timbre. Era Leonardo. «Buenas tardes», saludó alegremente a todos los presentes y empezó a repartir información. Resultó que se había producido un incendio en la maternidad donde estaba encamada la mujer de Alberto. El empresario no se enteró hasta que regresó de su viaje de negocios. Le aseguraron que su mujer no había sufrido ninguna herida y que estaba bien, y se alegró de que hubiera nacido su hijo. No habría pasado nada y el incidente podría considerarse resuelto.
Pero nadie habría adivinado en ese momento que los niños habían sido cambiados y que se debía a la negligencia del personal médico. En el tumulto del incendio trasladaron a todos los niños a la misma habitación, y dio la casualidad de que las etiquetas del hijo de Alberto y del otro chico se perdieron. Al final, cuando se contuvo el incendio, todo volvió a su sitio, aunque con errores. En realidad, los niños estaban mezclados y la mujer del empresario recibió al hijo de otra persona. Leonardo terminó su historia y miró a su agradecido público. Durante los 2 primeros minutos no reaccionaron en absoluto, en especial Alberto, pero más tarde irrumpió en acción. ¿Quieres decir que pasé toda mi vida criando al hijo de otro?, preguntó asombrado. Eso parece, dijo Leonardo con tristeza. Pero no veo nada de malo en ello. Lo importante es que pensabas que era tu propio hijo. En eso tienes razón. Estuvo de acuerdo Alberto, pero me sigue costando entenderlo. Pero tú te volcaste con él, dijo Úrsula, y él te lo agradeció. Así que Edgar es mi único hijo, dijo Alberto, y yo no sabía nada de él. Alberto, no es culpa tuya, le tranquilizó el detective. Deberías pensar en cuánta felicidad has ganado. Habría saltado al techo si me hubieran dicho que habían encontrado a mi hijo. Estoy muy contento, dijo Alberto. Solo estoy un poco confuso en este momento. No pasa nada, todo está bien. Lo más importante es aceptar este hecho, concluyó Leonardo. Bueno, en este punto mi misión parece haber terminado. Tengo que dejarte. Muchas gracias, agradeció Úrsula. Han hecho tanto por nuestra familia. Rezaré por ti toda mi vida. Buena salud y buena suerte. Sinceramente no me lo esperaba. Se avergonzó Leonardo. Pero gracias a ti también, Alberto. Si me necesitas, estaré en contacto. Llámame cuando quieras. Alberto asintió con la cabeza, y luego, mientras Úrsula acompañaba a su invitado, recobró por fin el sentido y abrazó a Edgar paternalmente. Ahora era consciente de que tenía ante sí a su propio hijo. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano, que ni siquiera intentó ocultarlo. Edgar se emocionó con él, porque, por segunda vez en su vida, había presenciado recientemente un acontecimiento brillante. Úrsula invitó a todos a celebrar este momento trascendental. El reencuentro de padre e hijo no podía ser ignorado. Alberto se quedó a dormir en la habitación de los niños, pero antes les contó cuentos de hadas a sus nietos durante 1 hora. Era su abuelo, no un abuelo invitado, y podía darles todo su amor. Lo hizo cuando invitó a todos a la aldea al día siguiente. Tenía allí una gran casa, donde descansaba del ruido de la ciudad. Úrsula descubrió una pequeña estructura en forma de capilla y le preguntó con cautela: ¿Es un honor a tu mujer y a tu hijo? Sí, así es, asintió Alberto. Lo puse justo después de la muerte de Fabián y luego le añadí las iniciales de mi mujer. Están enterrados en el mismo lugar del cementerio y esta es la capilla familiar. Aquí es donde siempre me quedo sin aliento y hablo con ellos. Te entiendo, no te molestaré. Úrsula lo dejó solo y pidió a los niños que no molestaran al abuelo por el momento. Al mismo tiempo, mirando a su padre, que estaba de pie junto a la capilla, Edgar también se acercó, se quitó el tocado y se persignó. Durante unos minutos permanecieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Alberto se secó la cara y se volvió hacia su hijo. Espero no volver a perderte. No volverá a ocurrir, papá, contestó Edgar y abrazó a su padre con fuerza. Úrsula contempló la escena desde la barrera y se alegró interiormente, pues el destino le había devuelto un marido vivo y también le había dado un suegro. Parecía que tales acontecimientos no deberían haber ocurrido en su vida. Pasaron varios días en el campo, descansando, socializando y divirtiéndose.
Al mismo tiempo, Alberto decidió convertir a Edgar en su socio y, para no perder el tiempo de vida, le envió a un curso acelerado de alfabetización económica. El hijo se mostró reacio al principio, pero luego, presionado por su mujer, aceptó, sobre todo porque prometía buenas perspectivas. El propio Alberto lo admitió una vez. No soy eterno y necesito un sustituto. No había nadie más para hacerse cargo del negocio. De hecho, pensé que todo se perdería cuando yo muriera. ¿Por qué piensas en ello? Después de todo, todo está bien, dijo Edgar. Solo lo parece. Se encogió de hombros Alberto. De hecho, ya he tenido un pie en el otro mundo. Nora y Fabián me esperan. Los veo cada noche en mis sueños. Vale, papá. Trato hecho. Yo intentaré entrar en los detalles del negocio y tú me prometes que dejarás atrás esos pensamientos, dijo Edgar. Durante el curso absorbió toda la información que le dieron los profesores, tomando notas cuidadosamente y practicando sus habilidades. Sabiendo que en el futuro no habría nadie que le diera consejos, Edgar se preparó para cualquier dificultad. Alberto no ignoraba a sus nietos. Creó para ellos las condiciones más favorables y confortables. No en vano había confesado en su día a Úrsula que quería tener nietos. Fabián no tuvo tiempo de darlas, pero Edgar sí, y no solo una, sino 4 a la vez. Alberto los veía casi todos los días y les daba todos sus cuidados. Y luego decidió que el aire fresco era mucho más útil y trasladó a la familia a la misma casa de campo. De hecho, había pasado a ser su propiedad porque Alberto había dejado claro que todas sus posesiones serían para ellos. Esperó a que su hijo se implicara plenamente en el negocio y le dio las riendas. Había estado corriendo como una ardilla en una rueda todos estos años. Era hora de dar a los jóvenes la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. Edgar aceptó orgulloso el regalo y prometió que bajo su dirección las tiendas florecerían. Los primeros pasos ya los había dado. Sin embargo, aún quedaban muchos retos por delante. Con el tiempo, la cadena de supermercados Alberto tomó la delantera en la ciudad y se convirtió en un nombre muy conocido en la región e incluso a nivel federal. Naturalmente, esto provocó una afluencia de inversiones y toda la familia estuvo en el punto de mira. Pasó algún tiempo más y, cuando las pasiones se hubieron calmado, Edgar se confesó francamente a su mujer. No pensé que la recuperación de la memoria me llevaría a tales consecuencias. Yo tampoco esperaba que nuestras vidas cambiaran tan drásticamente, respondió Úrsula. Tras dejar el negocio a su hijo, Alberto López dedicó toda su atención a sus nietos. Se mudó a la casa de campo y pasó todo su tiempo libre con ellos. Disfrutaban de la compañía de su abuelo porque le encantaba contarles interesantes historias de su vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.